Bien, la residencia, la verdad que es un anuncio para nosotros muy importante como gestión y para entender, yo lo decía en otras notas, luego de ese encuentro que tuvimos en Casa Rosada, que fue el anuncio obviamente acompañándonos el presidente de la Nación, perdón, cómo habíamos llegado a esta instancia, ¿no? Porque uno tiene que recordar los procesos en algún momento para entender por qué estamos donde estamos y por qué llegamos a un proyecto tan ambicioso como es el de la residencia de adultos mayores de Ushuaia, y que además va a ser una obra que va a tener un antes y un después y va a marcar una historia, un momento de la historia respecto de los cuidados a los adultos mayores, adultas mayores, la atención que deben tener y también la discusión de las estructuras de las ciudades, ¿no? Porque hace un par de años no pensábamos en tener un geriátrico, hoy residencias, porque teníamos obviamente una población más joven, hoy muchos de los hijos que en algún momento vinieron a buscar a esta isla un futuro, una vida, y construyeron su pareja, su casa, sus hijos, empezaron a traer a sus padres, porque tenían la pareja de padre y madre en algún lugar del país, en alguna provincia, y tal vez falleció mamá o papá, y quedaba entonces el otro solo, bueno, y decidían traerlos. Obviamente la población fue creciendo, hoy tenemos una estructura piramidal totalmente distinta, y las instituciones lo que tienen que hacer es ir acompañando ese crecimiento de sociedad que tenemos. La verdad que era una problemática que se venía trabajando hacía tiempo. Nosotros desde el municipio fuimos acompañando distintas políticas con los adultos mayores, sobre todo en el contexto de los 4 años del gobierno macrista, donde sí hubo un retiro clarísimo de derechos que tuvieron los adultos mayores en todo el país, obviamente, y hubo un retiro en este caso de PAMI. Nosotros lo que vinimos a hacer en este año y medio, al margen del contexto de la pandemia, que también fue muy difícil, lo que hicimos fue empezar, que además dejó más que claro y evidenciado que necesitábamos instituciones de este tipo. Se habló hace muchos años de distintos proyectos, ¿no? Los proyectos iban, venían, habían funcionarios y gobiernos que se comprometían, pero finalmente los pasos nunca los iniciaban. Exacto. Lo que nosotros hicimos el año pasado con un equipo interdisciplinario del municipio de Ushuaia, tanto de la Secretaría de Hábitat como la Secretaría de Planificación, que siempre le agradecemos a su secretaria Gabriela Municicardi y a Lorena Enrique Sánchez, porque pusieron a disposición los equipos técnicos. Trabajamos en conjunto con PAMI Central, con un equipo interdisciplinario entre médicos, gerontólogos, arquitectos, trabajadores sociales, que nos permitió ir haciendo un ida y vuelta de lo que necesitábamos como modelo de residencia aquí en Ushuaia. La verdad que el proyecto es ambicioso, va a tener 20 habitaciones con cama doble, con baño individual, va a tener obviamente un Zoom donde ellos van a poder hacer sus actividades, hay un espacio de gimnasio para rehabilitación, tiene consultorios tanto para médicos, enfermeros, como también todo el equipo que va a trabajar interdisciplinario de salud mental, ya sean psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales. El edificio también va a contar con un espacio de, obviamente, el comedor, un espacio donde los familiares y amigos que vayan a visitar a ese adulto, a esa adulta mayor, tengan para compartir. Va a tener un espacio interno, tiene como un pulmón, digamos, el edificio, donde nos va a permitir hacer trabajos también tipo huertas comunitarias y trabajar al aire libre con ellos. La verdad que es un proyecto ambicioso, lo veníamos hablando y trabajando hace un tiempo con el intendente Walter Boto, que es el mayor impulsor de este proyecto, y va a ser un sueño y un proyecto que en muy corto plazo lo van a empezar a ver funcionar. Hicimos ese trabajo previo, ¿no? Que es necesario trabajar los equipos interdisciplinarios para ponernos de acuerdo, qué es lo mejor. Hay que cumplir obviamente con todas las normas arquitectónicas para los adultos mayores, que tengan acceso, que sean accesibles para todos y todas, pensando obviamente en que los espacios tienen que haber sillas de rueda, va a haber camillas, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones que tienen características propias de estos edificios. Así que hicimos todo ese trabajo el año pasado, vía Zoom pudimos realizarlo y llegamos a ese plano que todos vieron, a ese proyecto de obra magnífico, y hoy ya estamos avanzando, obviamente lo que tiene que ver con las licitaciones y demás, bueno, eso ya se encarga más la parte más técnica del municipio, pero venimos avanzando, y la verdad que creo y estoy convencida de que va a ser un antes y un después para nuestra ciudad y también para la provincia, porque además hay que pensar esto. La provincia, al no tener ningún tipo de estas instituciones, tenerla aquí en Ushuaia va a ser una respuesta también para todos los jubilados y jubiladas que lo necesiten, tanto en Ushuaia, en Tolwyn, como en Río Grande, ¿no? Perfecto. Así es. Además, trabajar en un contexto pandémico, se puede decir. ¿Cómo vio usted el proceso anterior a que usted llegue a PAMI? ¿Cómo se encontraba lo que es PAMI?
PAMI estaba en la misma situación que estaban muchos entes nacionales, Sí. obviamente, luego de, como escuchaba ayer a uno de los funcionarios de Provincia de Buenos Aires, la primer pandemia que nosotros vivimos económica fue el macrismo. Y el PAMI estaba en la misma situación que estaban muchos entes nacionales y estaba el Estado en general, el Estado Nacional en general. Obviamente recibimos un instituto con deuda, recibimos un instituto que no tenía ningún tipo de credibilidad con la sociedad y menos con sus afiliados. Y para eso nosotros teníamos que trabajar desde el primer día, desde distintas aristas, ¿no? Hacer un trabajo interno con cada uno de los trabajadores y trabajadoras que además habían sido la primera línea de fuego durante esos 4 años. Luego de eso, trabajar en volver a recuperar la credibilidad de la sociedad, de los afiliados, de los familiares de los afiliados, que muchas veces son quienes hacen los trámites finalmente, y trabajar con toda la comunidad y después con los prestadores, que en definitiva son los que hacen funcionar en sí mismo a la obra social. Hay que recordar que PAMI es una obra social, sí, que es la única en el país que tiene un área específica de trabajo social que nos permite hacer todas las actividades que realizamos, tanto con los centros de jubilados como lo que tiene que ver con turismo social, trabajar obviamente y articulando con otras instituciones los casos sociales que hoy tenemos, casos inclusive hoy de violencia de género en adultos mayores y demás, pero fue difícil. Pensá que a mí me tocó asumir a fines de enero del 2020 y el 13-15 de marzo del 2020 estaba declarada la pandemia. O sea, nosotros estábamos asumiendo en un contexto complejo donde teníamos que generar un trabajo rápido, inmediato y que el shock se notara. Digo que había una nueva gestión, que somos un gobierno que trabaja, como decía antes, ¿no? El concepto de PAMI más cerca, de puertas abiertas, que somos funcionarios que trabajamos de cara a la gente todo el tiempo. Nosotros siempre decimos lo mismo, y esto a mí me tocó ser funcionaria la primera gestión del intendente en el municipio, y él siempre hasta el día de hoy nos pide lo mismo: tenemos que ser funcionarios que salgan a la calle, tenemos que ser funcionarios que atiendan a los vecinos y a las vecinas, aunque estemos o no estemos de acuerdo, aunque haya reclamos o no haya reclamos, siempre estamos para darle solución a cada uno de ellos. Y con este mismo concepto... Perder ese miedo que le tienen algunos funcionarios a los vecinos, a las vecinas, ¿no? Justamente como dice usted, el reclamo. Claro. Lo que pasa es que nosotros antes de ser funcionarios somos vecinos de esta ciudad. Sí. Claro, son vecinos y vecinas también, pero uno también tiene el corazón militante, ¿no? Uno también tiene el corazón militante que nos convoca a hacer ese nexo para poder solucionar problemas de la gente, ¿no? Sí, lo que hace que sea una gestión con funcionarios militantes o no, es un poco la característica de la cercanía. Somos, por eso te decía, antes de ser funcionarios somos vecinos y vecinas de la ciudad. Muchos de nosotros somos militantes, obviamente, de un espacio político, de un proyecto, y lo que nos permite es hacer un trabajo previo en el territorio. Digo, nosotros cuando pensamos que trabajamos con los adultos mayores, no lo pienso hoy hace 1 año y medio porque estoy en PAMI. Claro. Lo pienso del 2014, que yo me sumé a militar y que empecé a entender el concepto de lo que era trabajar para todos y todas, que donde había una necesidad en el barrio nosotros teníamos que estar. Si tenemos las herramientas del Estado, municipal, provincial, nacional, las distintas instituciones, está buenísimo, porque seguramente esa solución se lleva mucho más rápido. Pero nosotros somos militantes y estamos trabajando en el territorio hace mucho tiempo. Después, con las herramientas institucionales, obviamente sí nos permite generar un proyecto como la residencia de adultos mayores. Pero, respondiendo a tu pregunta, fue complejo asumir PAMI. Sí. En el contexto de pandemia, nunca perdimos el objetivo, que eran los y las adultas mayores. Trabajamos muchísimo para cuidarlos. Tal vez incluso en un momento nos replanteamos si no los estábamos sobreprotegiendo, de hecho, pero hoy creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Creo que hubo un gobierno nacional que estuvo a la altura de la circunstancia, que tomó las medidas que tenía que tomar, que trabajó y avanzó rápidamente en un plan de vacunación que hoy nos permite tener más del 60% de la población objetiva vacunada, aquí en Tierra del Fuego más del 90% de los adultos mayores vacunados. Entonces hoy estamos hablando de la reapertura de los centros, estamos hablando de turismo social, siempre cuidándonos. Yo se los recuerdo todo el tiempo. A veces parece, viste, que repito 20 veces lo mismo, pero se los decimos todo el tiempo, porque si no, digo, nosotros también tenemos la sensación de estar relajados, y la verdad que no. Digo, la pandemia no terminó, el virus sigue circulando, entonces es importante que aunque estemos vacunados nos sigamos cuidando, que ventilemos los espacios, que el alcohol en gel o el líquido esté presente todo el tiempo. Digo,
hemos cambiado y lo que me parece que también hay una concepción social de los cuidados que vamos a tener de acá en adelante. Antes tal vez nosotros llegábamos a nuestra casa, no nos sacábamos ni el calzado, no nos lavábamos las manos, ¿no? Y enseguida agarrábamos, qué sé yo, si había una factura arriba de la mesa, agarrábamos la factura y la comíamos. Hoy llegamos, nos sacamos el calzado, tal vez incluso la misma ropa que traemos de la calle todo el día, nos lavamos las manos. Entonces me parece que la pandemia también nos vino a enseñar parte de los cuidados que vamos a tener para adelante individualmente y colectivamente también. Jessica, una agenda llena de actividades para los afiliados. Se visualiza mucho las articulaciones con diferentes sectores del municipio, en este caso con turismo, bueno, con David Ferreira. También se ha visto una articulación, bastantes articulaciones con Guillermo Navarro, con, bueno, atención al vecino. Estuvieron limpiando veredas para los afiliados, para que no se caiga. El cuidado ese constante, ¿no? El cuidado constante, el estar al lado, realmente de forma real, estar al lado del afiliado y la afiliada, eso se vio reflejado, ¿no? Sí, me parece, digamos, uno lo escucha, la verdad que recorremos todo el tiempo las instituciones, los centros de jubilados y hablamos con todos los actores que somos parte hoy de la gestión. Y siempre digo lo mismo, para PAMI hubiera sido imposible hacer todo lo que hicimos si no hubieran estado los 3 municipios presentes. En esto sí lo voy a seguir diciendo, porque hay que agradecerle obviamente al intendente Walter Boto, pero en Tolwyn a Daniel Harrington y todo su gabinete, en Río Grande a Martín Pérez y su gabinete, porque para nosotros hubiera sido imposible generar la asistencia que generamos el año pasado, incluso este mismo año, con todos los adultos mayores y poder llegar a cada una de esas casas que necesitaban cosas distintas, ¿no? Desde una receta hasta un módulo de alimentos o que le limpiemos la vereda pensando en que no tengan caídas y agravar más la situación. Digo, la complejidad que tiene el sistema de salud provincial en el contexto de COVID. Encima, si sumábamos a ese adulto mayor una caída, una fractura, que son muy habituales en la época invernal aquí en la provincia, pensar en generarle actividades en su domicilio y de esa manera le llevamos elementos, le llevamos librillos, una compostera, digo, pensar el cuidado, pero el acompañamiento de ese adulto mayor de distintas maneras. Y tengo que destacar, siempre lo voy a seguir haciendo, el acompañamiento de los 3 municipios ha sido fundamental para nosotros, sobre todo en la logística territorial. Hemos entregado leña, PAMI es la primera vez en la historia en Tierra del Fuego que da de alta este programa que se llama Calor Mayor, lo cual ha sido muy importante porque nos generó también este acompañamiento a quienes todavía se calefaccionan con leña o tienen mixto, ¿no? Algunos tienen garrafa y tienen leña, sobre todo en la época invernal, y también descomprimir un poco la asistencia y el recurso de los municipios, porque entonces ese adulto mayor que nosotros logramos asistir ahora con leña, lo descomprimo a cualquiera, digo, a los 3 municipios, porque la entrega de leña es en los 3 municipios, de esa entrega a esa familia. Entonces, bueno, es un poco compartir los recursos, distribuir los recursos del Estado, y que sea un poco más equitativo también todo lo que tenemos que realizar. Para nosotros fue importante también el año pasado activar el 138, que es PAMI Escucha, que hacía más de 16 años estaba inactivo en la provincia, y en el contexto de pandemia, donde todo pasaba por la comunicación telefónica o los mails, para nosotros ordenar el ingreso de la información fue importante, y de esa manera pudimos reactivar nuevamente el 138, obviamente acompañados por el nivel central, que si no hubiera sido imposible. Hoy tenemos una línea abierta a las 24 horas, pero de lunes a viernes de 9 a 16 horas, atendida por un trabajador de aquí de las oficinas de PAMI, que además conoce a los prestadores, conoce a los afiliados, y tiene la respuesta inmediata muchas veces para lo que los afiliados necesitan. Así que es importante todos los avances que tuvimos en este año y medio. Yo creo que la pandemia vino a dar algunas discusiones institucionales, sobre todo problemáticas estructurales que tenían las instituciones. Lo que vino fue acelerar esos procesos, y yo digo, todo lo que avanzamos institucionalmente, luego de la pandemia no podemos retroceder, ¿no? El avance que hubo en recetas electrónicas hoy es fundamental. Nosotros en PAMI tenemos una receta electrónica hoy federal. Tu papá, no sé, por ejemplo, se va al Chaco a visitar a su hermana y su médico de acá le hace la receta y él lo retira en una farmacia en el Chaco. Eso solamente pasa en PAMI. Entonces, digo, todos esos avances que tuvimos para generar y acortar esas brechas de dificultad, no pueden retroceder. Entonces, creo que en un punto, para algunas instituciones, en el contexto de pandemia, nos ha dado algunas soluciones inmediatas que tal vez en otro momento hubiéramos estado como en un proceso más largo para llegar. Pero me parece que es importante el avance que hubo, sobre todo en la cuestión comunicacional, y como siempre fortaleciendo obviamente el lazo con los adultos y adultas mayores, y que ellos hoy uno lo percibe todo el tiempo, ¿no?
en la escucha que realiza, es que ellos volvieron a sentir a PAMI verdaderamente cerca, de puertas abiertas, donde hay un problema, un conflicto. A veces ni siquiera es de uno, sino que le dicen, no, porque mi vecina tiene PAMI también y no sabes lo que le pasó, que es un médico de cabecera. Bueno, y nosotros estamos para solucionar absolutamente cada una de las problemáticas que tiene. Desde algo muy simple, que puede ser para nosotros y que para ellos no lo es, como algo realmente importante, que va a ser una residencia de adultos mayores aquí en la ciudad. Directora, más allá de que uno visualiza que es una política integradora, una política que llega a todos y todas, anteriormente veíamos el modelo neoliberal con el descarte, de la cultura del descarte, limitaciones, bajamos, ¿no? Se sigue creando y originando espacios, por ejemplo, el centro de jubilados ¿De Caupen? De Caupen, perdón. Estuvieron con Jutrovic, ¿no? Sí, hicimos... Y digo, más allá de que hay una actividad de recreación, de estar al lado de ellos, también se originan estos espacios, nuevos espacios de contención, ¿no? Sí, el Centro Caupen tiene su historia, tiene muchos años. Lo que nosotros participamos y ese día puntualmente fue de su reinauguración, que en realidad por la pandemia ellas no pudieron inaugurar la parte del edificio nueva, y participamos de ese día. La verdad que venimos acompañando a los centros. PAMI desde marzo del año pasado le entrega a todos los centros de jubilados de la provincia, y obviamente en todo el país, pero aquí en la provincia en su totalidad, un subsidio que se llama de sostenimiento. Ese subsidio fue pensado para que cada uno de los centros de jubilados, una vez que se generaran las nuevas aperturas y protocolos y demás, y vuelvan al centro, no tuvieran deuda de servicios, de mantenimiento, algunos que pagan alquiler y demás. Entonces lo que hizo PAMI es, hasta el día de hoy, entregar un subsidio de sostenimiento universal para cada uno de los centros, y que sabemos lo que para el adulto mayor representa tener una factura, una boleta, algo impago, que no le generara más estrés de lo que ya estaba viviendo. Entonces lo que hizo PAMI es, desde marzo del año pasado a hoy, y va a seguir para adelante, es un subsidio de sostenimiento que les permitió tener al día absolutamente cada uno de los servicios, y en general, ¿no? Los servicios en general de cada uno de los centros. Y después venimos trabajando en una línea de subsidios, tanto de equipamiento como de ampliación. Digo, PAMI sacó 7 líneas distintas de subsidios para los centros de jubilados. Ustedes van a ver que nos van a ver varios sábados o en la semana, nos van a ver trabajando en jornadas solidarias, que le llamamos nosotros también, porque obviamente para ellos es difícil cargar una caja, levantar un mueble. Entonces vamos un grupo de compañeros y compañeras con responsabilidades institucionales también, y aprovechamos y dejamos en condiciones ese lugar para que ellos vuelvan. ¿Hoy tienen jornada? Hoy tenemos merienda. Hoy tenemos merienda. Pero hicimos una jornada muy linda y venimos trabajando con un centro que se llama Nuestro Hogar Austral. Para que se ubiquen, quedan las canchitas de los Intebu frente al gremio de camioneros, con un centro que tiene mucha historia también, y que antes de la pandemia había cerrado sus puertas por motivos particulares, y nosotros empezamos a hacer ese trabajito con la comisión que quedaba para que se generara nuevamente esa reapertura, volviera a tener vida y abrir las puertas de ese centro. Y hoy es un centro que está activo. Obviamente hemos hecho la jornada solidaria para dejar en condiciones un centro muy grande, que tiene historia, que tiene un Zoom, que tiene cocina, tiene consultorios. La verdad que es importante para nosotros que todos esos espacios se recuperen, trabajar con los que existen y seguramente con nuevos centros de jubilados. Nosotros lo que decimos que hay actividades que vamos a realizar, sobre todo las sociales, con todos los jubilados y jubiladas por igual. Y digo, ahí no importa si sos PAMI, si sos profe, si sos de otra caja, si sos de la provincia. En ese sentido, todo lo que tenga que ver con actividades vamos a trabajar por igual. Después hay cuestiones específicas que tienen que ver con el instituto, pero, por ejemplo, hace unos días pudimos reunirnos también con la Comisión de Retirados de Policía de la provincia, que lo que las chicas, aprovecho a mandarle un saludo, obviamente, a toda la comisión, a María Eugenia, que es su presidenta, lo que nos decían, claro, porque un día en una actividad de turismo social nos mandan al Face un mensaje. Dice, ¿por qué nunca nos incluyen, no nos tienen en cuenta? Claro, cuando empezamos a hablar, vos decís retirados, y retirado te suena a que se fue antes del sistema. Claro, exacto. Ella me dice, en las fuerzas de seguridad se llama retirados, pero somos jubilados y jubiladas de la policía y otras fuerzas. Bueno, así que próximamente van a estar dados de alta como comisión de jubilados de la provincia de policía, van a estar dados de alta en PAMI también, y van a ser parte, un centro más que va a ser parte de todas estas actividades, también del acompañamiento, como decía recién, de los subsidios que venimos realizando para todos los centros, para que crezcan, para que puedan sostenerse, para que sigan sumando nuevos socios también. Así que en ese trabajo venimos realizando todos los días. Hoy tenemos merienda en 2 centros, así que yo les digo siempre,
Claro, imagínense, llegamos a un centro de jubilados, la mesa explota de cosas ricas. Sí, me imagino. Explota de cosas ricas. Entonces siempre digo, chicas, ¿dónde está la ensalada de fruta, la barrita de cereal? Pero es todo Él casero. El operador quiere ir. El operador quiere ir. Ya lo Ya vamos está aportando, a me parece. Sí, Boludo. sí. Así es. Hacen Igual. cosas, además todo casero. Vos imagínate, llegás y tenés budín casero, pancito casero, torta frita. Sí, usted diga la hora que nosotros vamos a estar ahí. No se Bueno, preocupe. podríamos transmitir un día en vivo desde algún centro también. Vamos. Están invitados. Por supuesto. Bueno, celebramos este acompañamiento que están realizando junto a los jubilados, a las jubiladas, realmente necesario que ellos tengan una contención, así como un programa de radio, una merienda, una tarjeta para poder ser beneficiarios. La verdad es muy importante. Yo creo que para ellos es muy grato y lo celebramos realmente. Yo creo que cada uno de nosotros lo que tenemos que entender es que en algún momento vamos a llegar en nuestra vida a esa edad, ¿no? Exactamente. Y tenemos que pensar, ahí lo pienso desde lo individual, pero también desde lo colectivo como construcción social. ¿Qué nos gustaría que nos pase en ese momento, ¿no? ¿Qué tipo de cuidados necesitaría yo cuando tenga, no sé, 70 y pico de años? ¿Cómo debería estar el Estado, las instituciones adaptadas a las necesidades y requerimientos? Y sí me parece que el Estado tiene la responsabilidad, obviamente, como lo tiene en el ámbito de la salud, en la educación, en la seguridad, cuidar a los niños y a las niñas, cuidar a las mujeres, cuidar a los adultos y a las adultas mayores, pero también una responsabilidad familiar. Sí. Y ahí me parece que sí nos tenemos que dar la discusión como sociedad sobre el cuidado que tienen que tener cada uno de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, o quienes no fueron padres o madres, pero sí tienen un hermano, sí tienen un primo. Entonces me parece que es momento de volver a reconstituir esos lazos familiares, de volverlos a fortalecer, de entender que el primer cuidado está en el hogar y está en la casa, que el Estado te puede acompañar, que las instituciones pueden acompañarte, pero no suplantamos. Nosotros como PAMI, no suplantamos a la familia. Entonces me parece también que es importante que las instituciones estén acorde, pero que también nos demos una discusión social sobre los cuidados que tenemos que tener, sobre el rol que cada uno de nosotros tiene, los grupos familiares también, ¿no? Venimos hablando y discutiendo mucho sobre los cuidados y la responsabilidad que en algún momento se le dio a las mujeres. Parece que los cuidados solamente eran de las mujeres, ¿no? De las madres, de las hijas, ¿no? Si uno se pone a pensar, mi mamá necesita, no sé, algún tipo de atención, o mi abuela, ¿quién va? La hija mujer, claro, sí. la nieta mujer. Entonces también son esas cosas, esas discusiones que se vienen dando socialmente, transversalmente, pero me parece que es importante que entendamos que el cuidado de los adultos mayores lo tenemos que hacer entre todos, que el primer vínculo es el de la familia. Si la familia no estuviera, las instituciones tienen que estar a la altura de las circunstancias, obviamente. Pero me parece que es importante que nos empecemos a dar, luego del post-pandemia, determinadas discusiones como sociedad, porque si no, digo, las instituciones en un momento pueden estar y en otras no, aunque no debería pasar, pero digo, mañana viene un gobierno nuevamente neoliberal y retira todo y quita todos los derechos que obtuvimos hasta acá, y ¿qué pasa? Quedamos de vuelta, sí, claro. ¿no? Debilitados socialmente, y me parece que ahí es donde nos tenemos que fortalecer. Jessica, la última, y agradeciéndole el tiempo que tiene para con nosotros y agradecidos también por venir, tomarse la molestia de venir aquí en los estudios y estar acá con nosotros. La saco un poquito del plano de directora, si usted me permite, con todo Por el respeto. supuesto. Se aproximan elecciones, sí, que es muy importante, es un acto más de democracia en nuestra República Argentina, más allá de que pasan cosas que uno lamenta en otras provincias. ¿Cuál es su posición, cuál es su mirada con respecto al plano político nacional? Vamos a votar a diputados y diputadas. Me gustaría conocer un poquito su panorama. Sí, a ver, nadie desconoce el espacio político en el cual yo integro, que obviamente es el Proyecto Nacional Popular, Democrático y Feminista. Obviamente acompañamos la lista de la compañera Carolina Yutrovi, que es la lista del Frente de Todos. Me parece que un poquito hilado a todo esto que venimos hablando, nosotros necesitamos que el gobierno nacional siga adelante, necesitamos fortalecer cada una de las políticas que hemos llevado adelante, tanto de industria, digo, ahí me corro, ¿no? Desde la cuestión de adultos mayores, claro, lo que tiene que ver con la industria, lo que tiene que ver con la educación, hay que volver a fortalecer el turismo, y para eso necesitamos un gobierno nacional como el que tenemos, de Alberto, de Cristina, hay que seguir acompañándolos, cada uno trabajando y aportando. Me parece que siempre la mejor propuesta va a ser un gobierno, obviamente con perfil peronista, del campo popular, donde pone como eje central y discusión
a la sociedad, ¿no? A los derechos, a la sociedad. La columna vertebral de nuestro proyecto son los derechos. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Creo que Carolina es la persona que nos va a representar en la Cámara, es la compañera que durante estos 2 años, porque ella es la actual diputada, dio la discusión en la Cámara de Diputados, acompañó el bloque del Frente de Todos, entiende la discusión que tiene la provincia hoy, cuáles son las necesidades, los requerimientos, obviamente acompañado por nuestro intendente y conductor Walter Boto. Creo que es lo que tenemos que hacer. Del otro lado siempre está la derecha. Eso es lo que tenemos que entender también, ¿no? Los personajes pueden cambiar, las listas, hoy están de un color, mañana están de otro, no sabemos muy bien a qué espacio representan. La diferencia es que nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar y me parece que es eso, ¿no? Poder entender que en este año y medio, quienes estuvieron acompañando todo el tiempo a la sociedad, a la comunidad, fuimos nosotros. Desde una institución, desde otra institución, siempre estuvimos cerca de la gente, siempre estuvimos pensando cómo seguir generando garantías y derechos, pensando cómo generar nuevos puestos de trabajo, cómo generar vivienda, cómo le llevamos agua potable a los barrios. Digo, todas esas cosas la pudimos hacer y obviamente, digo, recién hablábamos del proyecto de la residencia. Solo se puede hacer con un gobierno nacional como el que tenemos de Alberto y de Cristina. Así que confío plenamente en que obviamente vamos a volver a ganar esa banca, es lo que necesitamos y simplemente hay que pensar quién es quién, dónde está cada uno en los momentos más complicados, ¿no? Porque hoy escucho otros candidatos que hablan como que estuvieron siempre al frente de batalla y la verdad que en este año y medio al menos de pandemia, no, la verdad que no los he visto, no los he cruzado en la calle, ni repartiendo leña, ni repartiendo agua, ni módulos de alimentos, ¿no? Entonces me parece que esa es la discusión que tenemos que poder darle a la sociedad. Siempre le pedimos que nos acompañen, de hecho yo lo hago hoy. Le pido a la comunidad, le pido a los adultos mayores, a los familiares, a quienes hemos acompañado y hemos asistido, lo hemos hecho por plena convicción, no por campaña. Hoy estamos en un contexto de campaña, como cada 2 años, digo, tenemos las intermedias y tenemos las generales, pero siempre estamos en el mismo lugar, que es cerca de la gente. Necesitamos tener la banca para seguir acompañando al gobierno nacional y que las políticas de cuidado, de derechos, de trabajo, de industria sigan creciendo. Simplemente eso.